Hoy vamos a estar hablando de los derechos del personal de salud y también otro tema muy importante, ¿qué pasa con la pandemia y nuestra afectación en este tipo de derechos? El derecho sanitario es el conjunto de normas que regulan la actividad de los profesionales sanitarios, determinando las relaciones de los mismos con los pacientes, así como las consecuencias que derivan de su actividad. El derecho sanitario ofrece la base necesaria para establecer las disposiciones que garanticen las acciones de prevención y control epidemiológico en las que todos los trabajadores del sector salud desempeñan un papel fundamental, sobre todo aquello que por su relación directa con los usuarios del sistema pueden propiciar la divulgación y adquisición de hábitos y estilos de vida saludables y establecer los procesos de tratamiento y rehabilitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Voz en Nuestros Derechos. Hoy es la segunda parte de este programa. Hemos estado aquí platicando con Omar Cerezo. Agradecemos que se encuentre con nosotros. Él es asesor de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe. Y ya durante la primera parte, Omar, pudimos platicar acerca de los derechos de los pacientes. Y dijimos que para esta, pues, queremos abordar algunas figuras que pueden generar cierta polémica incluso. Y pues, ¿qué decir del tema pandemia? Porque ahora hay hasta términos que cada vez nos resultan más familiares, hasta autoridades sanitarias, el mismo derecho como tal sanitario, nuestra posibilidad de acceder a la salud y lo que ha implicado, desde luego, en una estrategia para intentar garantizar eso, ¿no? Que la gente pueda acceder a los servicios de salud. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente y igualmente a tu público. Siempre es un gusto poder servir en algo. Oye, y estábamos entonces acerca de la violencia obstétrica, y qué bueno que tocaste esto desde la ocasión pasada, porque hay iniciativas de nueva cuenta aquí en el estado de Morelos, y entonces pues empezamos a ver un poco que pudiera generarse problemas también de entendimiento incluso de los alcances que puede tener la atención del personal de salud ante un parto. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia obstétrica? Se le dice violencia obstétrica a todo acto vinculado a un procedimiento de ginecobstetricia, específicamente durante el parto y el puerperio, que sean innecesarios y que le genere un daño a la usuaria. En este caso, estamos hablando de realizar cesáreas que no eran necesarias, parece juego de palabras. Era posible realizar un parto y por facilidad y por ahorro de tiempo decidieron hacer una cesárea. O la episiotomía que comentábamos en el programa anterior, que también puede llegar a ser un procedimiento innecesario y puede ser subjetivo. Y a veces incluso se llega hasta a confundir con malos tratos a las pacientes. Aquí la verdad es que estos tres supuestos ya están incorporados en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y también están previstos en las normas oficiales en la atención del parto e incluso cuando estamos hablando de la atención a víctimas de violencia sexual. El derecho que tiene una víctima a que se le practique un aborto cuando ha sido resultado de una violación o cuando ha sido, o que se le dé un método anticonceptivo después de la violación sin que se esté alterando ningún otro derecho. Estas figuras ya están previstas y lamentablemente la falta de conocimiento del derecho sanitario, aquí sí vale la pena comentarlo, es una vergüenza que lo comente, pero es cierto. No solamente los ciudadanos no conocemos el derecho sanitario, no lo conocen los médicos, no lo conocen abogados, no lo conocen peritos, no lo conocen jueces y me consta que no lo conocen ni magistrados ni ministros de la Corte. Y esto es muy grave, porque eso ha permitido que por desconocimiento se haga sobre legislación. La violencia obstétrica no es otra cosa más que legislar sobre lo que ya está legislado y simplemente ponerlo en otra ley. Y lo único que necesitamos es conocer cómo está la Ley General de Salud, sus respectivos reglamentos, sus normas oficiales y que se apliquen. Así de fácil. Además porque están hechas con un criterio de mayor generalidad y no particularizan sobre los casos específicos de la ginecobstetricia. El trato digno a los pacientes es general. Se trate de un procedimiento ginecobstétrico o se trate hasta de un procedimiento de ortodoncia. Si vas con el dentista, debe ser tratado igual que si te van a hacer la cirugía más delicada del mundo. Oye, hablando ahorita que mencionaste tema aborto, que es muy, muy polémico, pero lo que me quisiera referir es a la posibilidad que también tendría el personal de salud de pronto decir no, incluso
pues en algunos lugares en donde ya esté regulado, ¿no? Pensemos en nuestro país, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en donde se habla acerca de esta despenalización del aborto. ¿Cómo ves esto respecto al personal? Mira, aquí es un derecho que se conoce como, ahorita me viene el término, pero básicamente el derecho consiste en que el médico, perdón, puede rechazar a realizar el tratamiento. Está en su derecho, lo puede hacer, ya sea porque vaya en contra de sus creencias religiosas o incluso en contra de sus convicciones éticas como profesional, de un principio de deontología médica. Es un derecho que tiene el médico y que está previsto, objeción de conciencia es el término, en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que protege al personal de salud y ellos pueden decidir no participar en un procedimiento de esta naturaleza. Pero ojo, hay quienes piensan que eso le da el derecho a los médicos de no atender a una persona y la persona se queda desatendida. No es así. Un facultativo puede decir, yo no practico este procedimiento porque va en contra de mis creencias o en contra de mi ética. Pero la institución, el establecimiento, sigue obligado a que se dé el tratamiento, que se realice el procedimiento y tiene que buscar otro facultativo que lo realice. Lo puede eludir de manera individual el personal de salud por sus creencias personales, pero no lo puede eludir ninguna institución ni ningún establecimiento, lo tiene que realizar. Eso es muy importante entonces que quede especificado, ¿no? Se tendría entonces que garantizar que sí se pueda brindar ese tipo de, bueno, de procedimientos. Es ¿no? correcto. Oye, y bueno, ¿la objeción de conciencia podría aplicar para otras prácticas incluso? Sí, por supuesto. Sí, aplica para diversos tipos de procedimientos. Por ejemplo, se prevé en el derecho sanitario cuáles son las reglas que se tienen que hacer para la investigación en seres humanos. Ahorita que está muy en boga el asunto de la pandemia, pues lo que tiene que ver con las pruebas clínicas de una vacuna, pues ahí se tienen que llenar cartas de consentimiento informado, se tiene que informar al usuario cuáles son los posibles riesgos que puede tener un procedimiento experimental y tanto el usuario puede rechazarlo como su derecho, pero también el médico decir, bueno, yo no tengo plena evidencia científica con lo que me están mostrando para hacer este procedimiento, no lo realizo y ejerzo mi objeción de conciencia. Oye, y todo esto nos da desde luego toda una ventana a la bioética, al bioderecho, vamos a estar platicando en unos momentitos. Hacemos nuestra primera pausa, pero ya regresamos aquí en Voces Nuestros Derechos, hoy platicando con el licenciado Omar Cerezo. ¿Sabías que en 1917 se establece el Consejo de Salubridad General de la República Mexicana? Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Estamos platicando con Omar Cerezo acerca del derecho sanitario y de ahí, bueno, ha venido toda una serie de ventanas que pues abordábamos. Procedimientos médicos, nos decías, por ejemplo, el tema de la investigación, que también está regulado. ¿Cómo se protege el personal de salud, Omar? Bueno, el personal de salud también tiene sus derechos y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico publicó también la Carta de los Derechos Generales de los Médicos y la Carta General de los Derechos de Enfermeras y Enfermeros. Básicamente son los mismos, pero por un criterio de preservar el prestigio profesional de ambas disciplinas, pues se tiene como dos cartas. Y básicamente versan sobre que también el médico tiene derecho a ser tratado con respeto, a que se resguarde su prestigio profesional, a asociarse en asociaciones médicas, agrupaciones, colegios, a defender sus derechos gremiales, a recibir una remuneración justa y digna por su trabajo, pero las importantes tienen que ver con que el médico en ningún momento está obligado a garantizar resultados, porque la ciencia médica no es una ciencia exacta y está basada en evidencia y puede cambiar por muchas cosas. Ya lo habíamos platicado en el programa anterior. Otro derecho importante que tiene el médico es a trabajar en instalaciones apropiadas, dignas y seguras. Otro es el de tener derecho a usar equipo suficiente y de calidad de bioseguridad, de equipos de protección personal, que están muy en boga ahorita con la pandemia, y el derecho a la capacitación permanente. Tres derechos que fueron incorporados en la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Recomendación 10 que se le hace a todos los Estados miembros de la OEA, para que le garanticen al personal de salud esa protección. Hay casos de países, incluso también aquí en México, en donde los médicos están desprotegidos. Sector público, privado y social, no es limitativo. Y
pues sí, es importante que se proteja ese derecho, porque México es el país que más personal de salud tiene reportado como fallecido en todo el mundo, y es porque no está debidamente capacitado, no están en instalaciones dignas o no están bien protegidos. El caso de Michoacán es tremendo, en donde por satisfacer la necesidad de atención a los pacientes de COVID, se les quita el área en donde ellos se ponían su equipo de protección personal y ya no tenían ningún lugar donde vestirse. Entonces, o lo hacían en la calle exponiéndose o lo hacían en el área COVID. Por eso estas recomendaciones tan importantes que hace la Comisión Interamericana y que no van más allá de nuestras propias leyes, están previstas en la Ley General del Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, perdón, en la Ley General de Salud, en el reglamento de la Ley General de Salud, en la propia Constitución están previstos estos derechos. Entonces, el artículo 73 en su fracción 16, sus bases primera, segunda y tercera, establecen cuáles son las medidas extraordinarias. Y eso nos lleva a otros derechos que si tenemos tiempo también los comentaremos, que son derechos particulares o ciertas excepciones en los casos de una pandemia. Bueno, pandemia. Y centrémonos desde luego porque este es pues el tema que nos ha ocupado en el último año, ¿no? Y pudimos apreciar en muchos momentos pues el esfuerzo, desde luego, que estaba haciendo el personal de salud cuando no se contaba con todos los aditamentos necesarios de bioseguridad para que se pudiera brindar esta atención. En ese momento, entonces, ellos podrían haber dicho, hasta aquí, nosotros no vamos a continuar con la atención, o también estarían obligados a hacerlo. No, bueno, tienen la obligación de hacerlo por deontología, por ética, pero si también va en juego su vida, pues ellos también tienen a salvo sus derechos laborales, sus derechos profesionales y sus derechos humanos, y también los tienen que hacer valer. De hecho, uno de los problemas que se han presentado en México es que este problema que tenemos de la falta de equipos no es de ahorita, viene de muchos años atrás, de muchas administraciones. Oye, justo se ha hablado mucho acerca de eso, de un rezago, pues incluso, por ejemplo, de especialistas, de un rezago en general de todo el personal, y bueno, qué decir de la infraestructura de los hospitales públicos, pero pues también hay problemas todavía con respecto al sector privado. Es correcto. Fíjate, el artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de casos excepcionales donde se puede contratar extranjeros, pero se prefiere siempre a los mexicanos. Y aquí un problema que hemos tenido es que este asunto de la falta de especialistas queda solventado cuando se le da la capacitación al personal. Necesitábamos personal suficiente para la atención del COVID y teníamos una cantidad mínima de neumólogos que podían darle esa atención. Pero un médico general tiene los mismos conocimientos que tiene un neumólogo, a excepción de la especialidad de neumología. Y lo único que necesitaba un médico general es capacitación para el uso de un ventilador artificial o para una práctica que todavía no es general porque se sigue en una fase literalmente de experimentación. Estamos navegando a ciegas en el tratamiento del COVID. Pero por eso está prevista la capacitación, el equipo de protección personal y las instalaciones dignas para que cualquier profesional de la salud lo pueda hacer. Incluso enfermeros y enfermeras fueron capacitados para poder manejar un equipo de ventilación artificial y se vale, lo prevén las leyes. Y viene entonces pues todo ese tema también de la reconversión y demás. Ahora, como pacientes COVID-19, pues sí, también se han suscitado quejas de no me reciben en tal hospital, de momentos en los que ha estado saturado. ¿Qué se tendría que hacer entonces en esos casos? Porque ahí es donde empieza a romperse este tema del acceso a los servicios de salud. Es correcto. Aquí sí tenemos un problema importante. De suyo, sí sería una violación a los derechos de los pacientes, pero estamos en una condición verdaderamente excepcional que en todo el mundo se ha presentado. Se vio rebasada la capacidad hospitalaria en todo el mundo, México no es la excepción, se vio rebasada también en México la capacidad hospitalaria, y se optó por enviar a los pacientes que tenían síntomas leves a su domicilio. El problema es que no se dio seguimiento, no se les dieron indicaciones terapéuticas apropiadas y muchos de esos pacientes se agravaron, regresaron a las unidades médicas en una condición mucho peor que cuando se presentaron por primera vez, y por eso tuvimos una incidencia tan alta de casi el 90% de mortalidad en pacientes que llegaban graves a las unidades médicas. Pero igual, estamos en situaciones excepcionales. No podemos señalar al personal de salud por negligencia o por impericia, porque se trata de una enfermedad tan nueva que no existe ningún protocolo de atención estandarizado. Todavía seguimos probándolo a la fecha, a ver qué funciona. Estamos navegando a ciegas y tirando dardos con una venda puesta a ver si le atinamos. Y aquí entramos en los supuestos de la atención médica por estricta necesidad, una condición de necesidad. Si un paciente COVID llega a complicarse o fallece,
no se puede acusar al médico penalmente porque está prevista como una exclusión de delito el estado de necesidad. No se tiene pleno conocimiento de esta enfermedad y se hace lo humanamente posible por tratar de salvar una vida, aunque no se tiene certeza de que se pueda solucionar. Muy importante eso porque también hubo muchas quejas de la ciudadanía que si entraban bien y luego perdían la vida ya en los hospitales, que qué tipo de atención se estaba dando. Ahorita regresamos para comentar esto. Platicamos hoy acerca de derecho sanitario con el licenciado Omar Cerezo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¿Sabías que los errores profesionales de los médicos hicieron que surgiera en México la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Voces Nuestros Derechos. Estamos platicando con el licenciado Omar Cerezo acerca del derecho sanitario. Partimos del derecho sanitario, desde luego que también tocamos en general derechos de los pacientes y ahorita pues hablando también un poco del personal de salud y de esta atención que ha significado y que pues ha tenido grandes retos que ha sido la pandemia. Recapitulamos entonces que pues tampoco se está obligado a dar los resultados óptimos en que la gente recupere su salud ante COVID-19. Es correcto, de hecho ya te lo comentaba, es un derecho de los médicos no garantizar resultados. Y aunque existe jurídicamente lo que se conoce como la lex artis ad hoc, que es, en términos llanos, las prácticas generalmente aceptadas por la comunidad médica, pues en un caso específico como el COVID, en ninguna parte del mundo se tiene una práctica estandarizada, porque es una enfermedad tan nueva que no existe un tratamiento probado, que no existen medicamentos probados, incluso las vacunas no sabemos cuáles son sus beneficios a largo plazo y por eso se han dado autorizaciones de emergencia para el uso de la vacuna. Estas autorizaciones de emergencia tienen por objeto el que se esté vigilando permanentemente cuáles son los posibles efectos secundarios que puede tener lo que se conoce como una reacción adversa y están sujetas a vigilancia epidemiológica. Prácticamente entonces diríamos ahí que el tema de las vacunas pues sigue en este proceso de experimentación. Sigue en proceso de experimentación, pero aquí hay que aclarar dos cosas. Sí. La primera es, las vacunas sí están demostrando su efectividad, todas, para evitar que los pacientes tengan síntomas graves o mueran. Eso es una cosa, esa es una garantía que sí puede dar la vacuna. Otra, que no es una garantía plena, es el contagio. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se aplica la vacuna. El hecho de que me vacune, a mí me va a evitar que tenga complicaciones o que me vaya a morir. Pero eso no significa que pueda contraer el virus y que esté como asintomático y pueda contagiar a otras personas que no se han vacunado. Por eso todos nos tenemos que seguir cuidando. Y la tercera, que es en donde sí estamos navegando a ciegas, es en que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta inmunidad, porque ha habido pacientes que se han contagiado, se recuperan y se vuelven a contagiar meses después. Entonces no sabemos cuánto tiempo está durando el efecto de inmunidad de la vacuna, ni si tiene efectos o reacciones adversas en el largo plazo. Eso todavía no lo sabemos y está por verse. Así es que bueno, por lo pronto lo que se sabe es que la vacuna no nos va a matar. Sí puede presentar acciones adversas en unas cuantas personas como se ha presentado en el mundo, pero igual es lo que decíamos en el programa anterior. A 100 personas nos pueden aplicar el mismo tratamiento y a todos nos va a hacer muy bien y a una no. Eso depende de la fisiología de cada persona. Por eso tenemos que ser usuarios responsables y también tenemos que ser, tiene que haber profesionales de la salud responsables en la vigilancia epidemiológica de un procedimiento como este. Oye, hubo algunos que intentaban decir hay discriminación porque no estamos pudiendo acceder todos, no es universal en este momento, pensémoslo así, y va a ser una aplicación paulatina y primero van adultos mayores. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, aquí hay discrepancias. Hay quienes dicen, sí es un asunto de derechos humanos, de protección y dignidad de las personas adultas mayores, vacunarlas primero porque se les considera que es el grupo de riesgo más vulnerable. Pero, por ejemplo, en el caso de México, la evidencia nos demuestra que el grupo en donde ha habido mayor mortalidad no es el de adultos mayores, sino es en el de adultos de 35 a 60 años. Entonces están antes incluso del grupo etario de los adultos mayores. Y no se puede vacunar a menores de edad porque las vacunas no se probaron en menores de edad y no se sabe si pueda tener alguna reacción adversa. Y para el caso particular de México, hay quienes sugieren, se debe haber vacunado primero al grupo que está experimentando la mayor tasa de mortalidad
y además en grupos de mayor concentración urbana, porque es donde se están dando los contagios. En comunidades alejadas que están dispersas, la posibilidad de que se contagien es casi nula, porque ahí existe una sana distancia natural y ha existido desde siempre. El problema es que no hay suficientes vacunas. Y si el gobierno trata de ir a vacunar en zonas de muy alta concentración, va a llegar el momento en donde se van a acabar las vacunas y va a haber mayor inconformidad social. Por eso se tomó la decisión de vacunar al grupo de los adultos mayores, que en términos de la proporción de población es muchísimo menos población. Hay más o menos vacunas suficientes, no todas, pero hay vacunas como para ir zonificando en algunas partes, y se optó por buscar los núcleos de población de menor concentración porque eran suficientes las vacunas para ello. No es el modelo ideal, pero por lo menos se está haciendo algo. Bueno, vamos entonces a seguir también esta parte que va a ser muy interesante. ¿Cómo ves tú en el largo plazo lo que pasa respecto a la pandemia? Híjole, mira. Digo, con todas estas variables que ya nos has explicado. De entrada ya vamos a vivir con la pandemia, eso ya es inevitable, y además vamos a tener que generar ya nuevas costumbres y prácticas sociales. Vamos a parecer como los japoneses, y es importante entender un poquito su cultura, no porque queramos imitarlos, sino para explicar por qué en los países de Oriente hubo menos contagios que en el mundo occidental. No necesariamente porque en aquellos países son dictaduras y aquí defendemos los derechos humanos y decidimos morirnos de lo que sea. ¿Y por qué se complicaron menos? Sino porque ellos tienen un cuidado a su entorno individual, a no invadir el espacio del otro. Siempre han conservado la sana distancia por cultura. Y es un asunto que nosotros en Occidente vamos a tener que aprender a desarrollar. Y no solamente por esta pandemia, en el futuro con el cambio climático se puede presentar cualquier otra enfermedad nueva y nos va a ser útil esta curva de aprendizaje que estamos tomando en nuevas conductas sociales. Entonces, en el aspecto social vamos a tener que aprender nuevas prácticas en materia educativa, en materia social, en materia laboral, etcétera. Y en el tema médico vamos a tener que aprender a ser más cuidadosos, más responsables. Ahorita nos parece extraño, pero si pensamos en las epidemias de cólera de 1830, se descubrió que el aseo personal era una de las mejores medidas para evitar el contagio, el simple lavado de manos. Y estos criterios de asepsia existen desde el siglo XIX y no existían antes. Antes las epidemias se daban casi por cualquier cosa y era por una cuestión de higiene. Ahora ya se tiene la conducta de higiene desde hace 2 siglos. Y ahora lo que se tiene que desarrollar son nuevas conductas para evitar contagiarnos de COVID o de cualquier otra enfermedad. Bueno, vamos a estar caminando desde luego a todos estos nuevos hábitos que pues ya son parte del día a día, desde el tema del uso del cubrebocas y pues sobre todo ser también muy solidarios con las otras personas. Omar, ¿cómo obtenemos más información acerca de todo esto de nuestros derechos como pacientes y bueno, ya también el tema pandémico? Sí, repito, la página es www.gov.mx/CONAMED. Ahí aparecen las cartas generales de los derechos de los pacientes, de los médicos, de las enfermeras y además pues ahí nos remiten incluso a cuáles son los artículos en las diversas leyes que nos permiten conocer con mayor profundidad el tema. Y sí es importante, de hecho me gustaría aprovechar este espacio para hacer el exhorto. Necesitamos que se incorpore la materia de derecho sanitario en las carreras de medicina, de trabajo social, de enfermería, de derecho, por supuesto, de arquitectura y de ingeniería, porque también el acondicionamiento de los espacios deben estar pensados en función de la prevención de las enfermedades y de asegurar condiciones de asepsia. Y es un asunto que no está generado en las carreras actualmente y que bien vale la pena. Las universidades, las facultades de medicina, bueno, las facultades en general deben incorporar estos temas para que los médicos no salgan al mundo real y se enteren con que de pronto están demandados porque no sabían absolutamente nada de derecho sanitario, o los pacientes no conocen sus derechos y muchas veces son atropellados sin que se den cuenta. Importantísimo todo esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hombre, muchas gracias a ti y a tu amable. Y nos quedaron temas, así que ya estaremos retomando. Omar Cerezo, agradecemos que hoy esté con nosotros. Él es asesor de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe. Y también a todos ustedes, nos vamos. Esto es Voz de Nuestros Derechos. Yo soy Michelle Onofre.